Hola, en lecciones anteriores estudiamos dentro de este capítulo electromagnetismo, pues estudiamos diversas leyes que nos explicaban cómo poder calcular campos magnéticos en un punto determinado del espacio debido pues a cargas en movimiento o distribuciones de corriente en movimiento. Y llegamos y alcanzamos la famosa ley de Biot y Savart, que es una ley mucho más general, la cual pues explicaba, mediante su fórmula se explicaba cómo calcular el campo magnético producido por cualquier distribución de corriente, ya fuera rectilínea, ya fuera curva o ya fuera de la forma que fuera esa distribución de corriente. Vimos también que con la ley de Biot y Savart, aparte de ser una ley muy general que permitía calcular el campo magnético en cualquier punto del espacio, repito, debido a cualquier trayectoria de corriente, cualquier distribución de corriente eléctrica, vimos también que a veces pues esa fórmula se hacía bastante complicada realizar el cálculo del campo magnético en un punto si la distribución de corriente no tenía ninguna simetría, porque la fórmula de la ley de Biot y Savart implica una integral y además una integral vectorial, hay que sumar infinitos vectores infinitesimales. Entonces ese cálculo se puede hacer muy difícil si la distribución de corriente no es simétrica o no tiene cierta simetría. Y entonces estudiamos dos ejemplos de dos distribuciones de corriente que son más o menos simétricas y que con ellas, aplicando la fórmula de la ley de Biot y Savart, podíamos calcular de una manera sencilla a pesar de la fórmula, sencilla, el campo magnético generado por esas dos distribuciones de corriente especiales. Y esas dos distribuciones de corrientes especiales, cuyo cálculo mediante la fórmula de la ley de Biot y Savart era más o menos sencillo, era pues la distribución de corriente típica de un conductor rectilíneo indefinido por el cual circula una corriente eléctrica ahí. Y también estudiamos una distribución de corriente también más o menos simétrica, que era una espira circular y el campo magnético que creaba en un punto de su eje. Entonces, en ese tipo de distribuciones de corriente más o menos simétricas, pues la ley de Biot y Savart es factible poder hacer cálculos porque son más o menos sencillos para calcular el campo magnético en un punto. Si las distribuciones ya son más complicadas, pues la ley de Biot y Savart, aplicar esa fórmula puede resultar bastante más complicada por el cálculo integral y vectorial que lleva consigo esa fórmula. No obstante, para esas distribuciones de corrientes simétricas que os he hablado, por ejemplo el conductor rectilíneo indefinido, por ejemplo la espira perfectamente circular, aplicar la ley de Biot y Savart es fácil porque pasamos de una integral vectorial a una integral escalar, pero aún así es relativamente fácil porque hay que resolver una integral y a veces esa integral pues no es tan sencilla de resolver, incluso aunque tratemos con distribuciones muy simétricas de corrientes, como os he dicho, la espira circular o el conductor rectilíneo indefinido. Pues la buena noticia es que existe otra ley, que es precisamente esta que vamos a abordar hoy, la ley de Ampère, que nos va a permitir obtener con mucha más facilidad los campos magnéticos generados por distribuciones de corriente que tengan un alto grado de simetría. Y nos va a permitir calcular el campo magnético en cualquier punto del espacio de una forma mucho más fácil que la ley de Biot y Savart. El enunciado de la ley de Ampère, que veremos más adelante, se fundamenta en una herramienta matemática muy utilizada en cálculo vectorial, en teoría de campos, etcétera, etcétera. Esta herramienta matemática en la cual se fundamenta la ley de Ampère se denomina integral de línea, en este caso integral de línea del campo magnético. Pero antes de entrar en esta materia vamos a recordar qué es una integral de línea de un campo de fuerzas a lo largo de una trayectoria. Vamos a suponer que tenemos una región del espacio, como veis aquí, y esa región del espacio es un campo vectorial de fuerzas, por ejemplo. ¿Qué quiere decir que sea un campo vectorial de fuerzas? Quiere decir pues que dentro de esa región del espacio, en cada punto del espacio tiene asignado un determinado vector fuerza en ese punto. De tal manera que
en esta región del espacio, todos y cada uno de los puntos de esta región del espacio tiene asignado un vector fuerza. Por eso se llama campo vectorial o campo de fuerzas. Esta región del espacio que os he definido. Bueno, pues vamos a considerar ahora una trayectoria que va desde A hasta B de este estilo, esta trayectoria curvilínea. A lo largo de esta trayectoria curvilínea podemos definir lo que se llama la integral a lo largo de esta trayectoria o integral de línea de el campo de fuerzas a lo largo de esta trayectoria como la integral que va desde el punto A hasta el punto B del producto escalar de la fuerza en cada uno de los puntos por un vector diferencial de L, que es un vector infinitesimal de longitud que va a ser tangente en cada uno de los puntos de la trayectoria. Esto ¿cómo se puede descomponer? Como lo de dentro es un producto escalar, pues podéis decir que f por diferencial de L es f por diferencial de L por coseno phi. Y esto vamos a interpretar el concepto entonces de la integral de línea de un campo de fuerzas a lo largo de una trayectoria dentro de ese campo. Esta integral de línea, ¿qué es lo que quiere decir? Veamos el interior del integrando. El interior del integrando nos está diciendo que en cada punto, porque luego la integral es un sumatorio de un montón de sumandos del tipo que hay dentro del integrando, ¿verdad? Pues vamos a analizar qué quiere decir este sumando en particular. Uno de los infinitos sumandos que componen esto, uno de ellos. Para eso nos centramos en un punto cualquiera de la trayectoria que hay entre A y B. Y en ese punto, pues el producto escalar f por diferencial de L significa realmente la magnitud del vector fuerza existente en ese punto de la trayectoria multiplicado por un elemento, la longitud, un elemento de longitud infinitesimal muy pequeñito, extremadamente pequeño, multiplicado por el coseno de phi. ¿Qué es el coseno de phi? Pues el coseno del ángulo agudo que forma tanto el vector fuerza en este punto como un vector de L, diferencial de L, de longitud, que es tangente a la trayectoria en este punto. F por diferencial de L por coseno de phi. Si agarráis el producto f por coseno de phi, f por coseno de phi justamente es la proyección, el valor de la proyección de la magnitud del vector f sobre la dirección del vector de L. Con lo cual aquí estáis diciendo el interior de este integrando, ¿qué es lo que significa? Pues significa exclusivamente que la magnitud de la proyección del vector fuerza sobre la dirección del vector de L la multiplico a su vez por la magnitud de este vector de L. Si este vector f significa una fuerza, f por diferencial de L por coseno de phi significa trabajo, un trabajo infinitesimal que se realizaría para mover un poquitín un elemento que hay aquí en este punto, para moverlo de este punto a un punto infinitamente próximo. Bueno, pues esto, f por diferencial de L por el coseno de phi, si dejamos de ver esto como fuerza y un vector cualquiera, pues lo que significa es lo que os acabo de comentar. Es el producto de la magnitud de f por el coseno de phi, con lo cual estamos hablando de la magnitud de f proyectada en la dirección del vector de L, multiplicada por la magnitud del vector de L. Y ahora si pongo fuera una integral entre A y B, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que este resultado, que es para este punto, pues ahora tengo que sumarlo en todos los puntos. En todos y cada uno de los puntos que existe a lo largo de toda esta trayectoria voy a hacer esta misma operación. Voy a multiplicar en otro punto con el vector fuerza por el coseno del ángulo que forma con el vector longitud infinitesimal en ese punto, y a ese valor le voy a sumar el de otro punto y así sucesivamente, y voy a hacer infinitas sumas de este tipo a lo largo de toda la trayectoria que se inicia en el punto A y finaliza en el punto B. Pues la suma de todos estos infinitos términos, y cada uno de ellos es infinitesimal, infinitamente pequeño, por culpa de diferencial de L, esta suma infinita se simboliza, como todos sabéis, con una integral. Esta suma infinita de todos estos f por diferencial de L por coseno de phi es lo que simboliza la integral entre A y B de f por diferencial de L por el coseno de phi. Y esto es lo que se llama la integral de línea del vector f
a lo largo de la trayectoria AB, integral de línea. Y os repito, si este vector F representara fuerza, lo que estamos haciendo aquí es una suma de infinitos trabajos infinitesimales, con lo cual la integral de línea significaría el trabajo que realiza el campo de fuerzas para trasladarse del punto A al punto B. Bueno, pues la ley de Ampère precisamente está formulada en términos de una integral de línea muy particular, que es esta que veis aquí. Esto se lee como integral de línea del vector B alrededor de una trayectoria cerrada. Este simbolito que veis aquí es lo que indica es que esto es una integral de línea del campo magnético B en una región del espacio donde existan vectores campos magnéticos asociados en todos y cada uno de sus puntos. Y si realizamos una trayectoria cerrada, pues definimos la integral del campo magnético a lo largo de esa trayectoria cerrada mediante esta notación que veis aquí. Integral cerrada, se lee así, del vector campo magnético que exista en cada punto de la trayectoria cerrada que consideremos, por ejemplo una trayectoria cerrada circular que estáis viendo aquí, multiplicado por el vector diferencial de L. El vector diferencial de L es un vector tangente en cada uno de los puntos de esa trayectoria cerrada y un vector infinitesimal. Y ahora con todo lo que os estoy diciendo, pues ya podemos saber o conocer cómo evaluar esta integral, que esta es la herramienta matemática en la cual se va a basar la ley de Ampère. Esta integral, para evaluarla, se divide en segmentos infinitesimales la trayectoria cerrada, en primer lugar. Imaginaros que consideremos una trayectoria cerrada circular como veis en este dibujo. Una trayectoria circular, en vez de una trayectoria abierta como consideramos aquí, pues consideramos una trayectoria circular. Y que estamos metidos ahora en una región del espacio donde en vez de existir vectores fuerza en esa región del espacio, ahora lo que existe aquí en todos los puntos, en todos y cada uno de los puntos de esta región del espacio, donde está sumergida esta trayectoria cerrada, en todos y cada uno de los puntos del espacio existe un campo magnético. En este caso ya veis que está producido por una corriente que sale del papel, una corriente rectilínea, pero eso no nos importa por el momento. Estamos inmersos en un campo magnético de tal manera que esta trayectoria cerrada en todos y cada uno de los puntos tiene asociado un vector campo magnético como veis aquí. Bueno, pues como decía, para evaluar esta integral dividimos la trayectoria cerrada en segmentos infinitesimales diferenciales de L, vectores tangentes en cada punto de la trayectoria y cuya longitud es muy pequeña, y el sentido del vector diferencial de L es en el sentido que marque la trayectoria de integración. Por ejemplo, aquí marcamos de A a B la trayectoria de integración, el sentido va de A a B, con lo cual el vector diferencial de L en cada uno de los puntos de la trayectoria va en el mismo que el sentido de los límites de integración de la integral de línea. O lo que se dice de otra manera, el vector de L tiene el mismo sentido que la trayectoria de integración. La trayectoria de integración en este caso era de A a B. Por lo tanto, el vector diferencial de L está en el mismo sentido que la trayectoria de la integración. Bien, pues divido, como decía, todo esto en vectores infinitesimales tangentes a la trayectoria de magnitud pequeñísima, esos vectores de L, y que están en el sentido de la trayectoria de integración. Para cada uno de estos vectores de L se calcula el producto escalar B por diferencial de L. Es decir, en cada punto de la trayectoria multiplico escalarmente el producto escalar de dos vectores, que todos recordáis que era, ya os lo comenté aquí. Hago el producto escalar del vector campo magnético que exista en ese punto determinado multiplicado por el vector de L que existe en ese punto determinado. Hago ese producto escalar. Y se suman los resultados en todos y cada uno de los puntos de esa trayectoria cerrada
voy haciendo estas sumas de todos estos productos escalares a lo largo de toda la trayectoria. Y esa suma, como son infinitas sumas que voy a realizar a lo largo de todos los puntos de esta trayectoria cerrada, pues lo que hago es una integral en esas infinitas sumas, y cada término de la suma es este producto escalar, que es un valor pequeñísimo, es un elemento infinitesimal, un valor infinitesimal por culpa de diferencial de L. Bien, y se suman los resultados. Y esto es lo que quiere decir esta integral cerrada, que vamos a utilizar para enunciar la ley de Ampère. En general, el vector B varía de un punto a otro, tanto en magnitud como en dirección y en sentido. Veis aquí en este ejemplo que en cada punto el vector B cambia su dirección y su sentido en el espacio, ¿no? Y aquí os he puesto un caso muy particular, pero en cada punto puede ocurrir que el vector B esté apuntando en una dirección y un sentido y en otra dirección y sentido, y que no tengan por qué ser, como en este ejemplo que veis aquí, que no tengan que ser los vectores campo magnético tangentes en la trayectoria cerrada que hemos escogido. Por tanto, en esta integral tendremos que emplear el valor del vector B que existe en la ubicación de cada diferencial de L. Eso es muy importante que lo entendáis. Bueno, y os estaréis preguntando, ¿y qué interés tiene esta herramienta matemática? Vais a ver que con esta herramienta matemática se van a deducir propiedades muy interesantes que me van a permitir averiguar campos magnéticos a partir de distribuciones de corriente muy simétricas, utilizando esta herramienta matemática, precisamente. Bueno, pues para introducir la idea básica de la ley de Ampère, vamos a considerar de nuevo el campo magnético generado por un conductor largo y recto que transporta una corriente I. En el dibujo lo tenéis dibujado con este punto, lo cual representa pues que hay un conductor perpendicular al dibujo y por el cual circula una corriente eléctrica, y esa corriente es hacia nosotros, por eso lo representamos con un punto. Como todos sabéis, esa corriente genera a su alrededor un campo magnético que se representaba gráficamente mediante trayectorias de líneas de campo circulares y concéntricas entre sí. Aquí hemos dibujado únicamente una línea de campo magnético, que veis esta, una circular, pero en definitiva se le podría representar como muchas líneas de campo, todas circulares y concéntricas, con centro en puntos situados en el conductor que nos estamos refiriendo. Sabemos que esas líneas de campo magnético, por ejemplo, si consideramos esta línea de campo magnético circular que tenéis aquí, esto quiere decir que en cada punto de esta trayectoria existirá un campo magnético que era tangente a la trayectoria en ese punto y cuyo sentido venía marcado por la regla de la mano derecha, como giraban los dedos cuando el dedo pulgar apunta en el mismo sentido que la intensidad de corriente, y los dedos de la mano derecha abrazando al conductor, pues como giran, y el giro marca precisamente el sentido de los campos magnéticos en todos y cada uno de los puntos de esta línea de campo magnético circular. Bueno, y además deducimos, gracias a la ley de Biot-Savart, pudimos deducir el valor de la intensidad del campo magnético en un punto cualquiera de esta línea de campo magnético circular, por ejemplo, que esté situado a una distancia r del conductor. Y la magnitud de ese campo magnético era precisamente este valor, mu sub 0, permeabilidad magnética, una constante universal, multiplicada por la intensidad de corriente que circula por el conductor, que es la causante del campo magnético en el espacio que lo rodea, dividido entre 2pi por el radio considerado. He puesto R mayúscula, que en el dibujo se correspondería a esta R minúscula. Esto es la magnitud que dedujimos del campo a una distancia r del conductor. Pues a continuación lo que vamos a hacer es vamos a tomar la integral de línea del campo magnético B alrededor de uno de estos círculos, en concreto este círculo de radio r. Pues vamos a calcular cuánto vale la integral de línea a lo largo de toda esta trayectoria cerrada.
¿Cómo se representa simbólicamente lo que estoy diciendo? Pues integral de línea a lo largo de la trayectoria cerrada, esta de aquí, de b, vector b por diferencial de L. Ahora expresamos el integrando, como es un producto escalar, lo podemos expresar como b por diferencial de L por el coseno de phi. Y ahora vamos a analizar esto en cada punto de esta trayectoria. Cada punto de esta trayectoria tenemos que multiplicar el campo magnético en ese punto por diferencial de L por el coseno del ángulo que forma el vector B y el vector de L en ese punto de la trayectoria. Bien, si observáis aquí en este dibujo, recordar que los campos magnéticos son tangentes a este círculo coincide con un círculo de campo magnético. Por tanto, los vectores B son siempre tangentes en este caso particular a la trayectoria. Y al ser tangentes a la trayectoria, en cada uno de los puntos, como veis en este punto, quiere decir que la dirección y sentido que apunta el vector B es igual que la dirección y sentido que apunta el vector de L. ¿Qué quiere decir con esto? Que el ángulo que forma el vector B y el vector de L en cada punto de la trayectoria, el ángulo que forman es cero, porque tienen ambos la misma dirección y sentido en todos los puntos de la trayectoria, como veis aquí, DLB, 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 DLB. Al ser vector B tangente, como lo es de L, por lo tanto ocurre este caso muy particular. Y si el ángulo que forman ambos vectores es cero, aquí el es coseno de 0 grados. En cada punto de la trayectoria este phi es 0 grados. Con lo cual, en cada punto de la trayectoria, todo esto integrando en que se convierte solamente en b por diferencial de L, como tenéis aquí, porque el coseno de 0 grados es 1. Y más cositas. Sabemos que la magnitud, recordad que esto que tenéis en el integrando ocurre en cada punto de la trayectoria, b por diferencial de L. Pero este b que veis aquí es constante. En todos los puntos de la trayectoria va a tener siempre la misma magnitud. Como todos estos puntos de la trayectoria están a la misma distancia r del conductor, ¿cuánto vale la magnitud de este vector b? Mu sub 0 por i dividido entre 2πr. ¿Cuánto vale la magnitud de este vector? También mu sub 0 por i dividido entre 2pi r, la misma distancia, porque están todos en la misma circunferencia de radio r. Por lo tanto, el campo magnético, la magnitud del campo magnético se mantiene constante a lo largo de toda esta trayectoria cerrada. Otra curiosidad de este ejemplo concreto, la magnitud de B permanece constante. Y si la magnitud de B permanece constante, pues como he hecho aquí, en esta integral podemos sacarla fuera al ser constante. La sacamos afuera y nos quedaría B por la integral cerrada de diferencial de L. Y como la integral cerrada de diferencial de L es precisamente la longitud completa de toda la circunferencia, porque aquí hacemos un sumatorio de infinitos longitudes infinitesimales diferenciales de L. Si hacen esa suma de todos estos diferenciales de L, obviamente la suma total a lo largo de toda la circunferencia cerrada, que será la suma total de esos diferenciales de L, dará la longitud total de la circunferencia. Y la longitud total de esta circunferencia es 2πr. Bueno, pues entonces ese es el resultado de esta integral cerrada de L, b por 2πr. Pero a su vez sabemos que b, lo tenemos aquí de antes, en la magnitud del campo magnético era mu sub 0 por i sobre 2πr para este caso particular, de conductor rectilíneo indefinido. Pues ahora en el siguiente paso ponemos mu sub 0 por i sobre 2πr, que es el valor del campo magnético en todos y cada uno de los puntos de esa trayectoria circular, multiplicado por este 2πr, y fijaros lo que ocurre aquí, 2pi se va con 2pi y r se va con r, y nos queda este resultado, mu sub 0 por i. Hasta ahora hemos mantenido el sentido de la integración en sentido antihorario, y nos da esto positivo, más sub 0 por i. Bueno, ¿qué ocurre si cambiamos el sentido de la integración y lo hacemos horario? Sin alterar el sentido de la corriente, simplemente cambiamos el sentido de la integración. Vamos en sentido horario en este caso. En sentido horario, los vectores de L
en cada punto tienen que apuntar siempre en el mismo sentido que el sentido de la integración. Por lo tanto, veis que en cada punto el vector b y el vector de L son antiparalelos o son opuestos entre sí. Y entonces si realizamos la integral de línea del vector b, el vector campo magnético, a lo largo de esta trayectoria circular, pero en el sentido del movimiento horario, nos sale que el valor de la integral es igual que el anterior de línea, mu sub 0 por i, pero con signo negativo. Con lo cual estamos viendo que al alterar el sentido de la dirección de integración, lo único que va a alterar es el signo. Lo mismo podríamos decir si mantenemos esta dirección de integración en sentido antihorario, como veis aquí, y lo que cambiamos es la dirección de la corriente. Nos plantamos en este segundo caso también, y daría menos mu sub 0 por i. La conclusión que estamos sacando es la siguiente, que la integral de línea b por diferencial de L es igual siempre a mu sub 0 por la corriente I, que atraviesa el área limitada por la trayectoria de integración, ya sea en un sentido o en otro. Y va a tener un signo positivo o negativo en función de la dirección de la corriente con respecto a la dirección de integración. Y bueno, el signo es fácil averiguar, comparando en cada punto pues cómo son los vectores campo magnético y el vector de L, que repito, el vector de L siempre tiene que apuntar en el mismo sentido que el sentido que demos a nuestra integración de línea. Podéis averiguar siempre el signo de esta manera, o bien, como no, existe otra regla de la mano derecha también para estos casos, para averiguar el signo de la integral de línea de un campo magnético a través de una trayectoria como esta, como una trayectoria circular. Bueno, pues la regla de la mano derecha aplicada a la ley de Ampère para averiguar el signo de la integral de línea de un campo magnético a lo largo de una trayectoria circular es la siguiente. Dobláis los dedos de vuestra mano derecha alrededor de la trayectoria de integración en la dirección de esta última, de la trayectoria de integración, en la dirección que usáis para evaluar esta integral. En esas condiciones, vuestro pulgar derecho apuntará en la dirección precisamente de la corriente positiva. Las corrientes que pasan a través de la trayectoria de integración en esta dirección serán positivas y aquellas en dirección opuesta pues serán corrientes negativas. Y así con esta regla podéis aplicarla si queréis para ver que en este primer caso la corriente la consideramos positiva y en este caso la corriente va a ser negativa. Y por tanto aquí va a dar positivo más la integral de línea y aquí va a dar negativa la integral de línea. Resumiendo, en la clase de hoy hemos visto una herramienta matemática llamada integral de línea a través de una trayectoria y a través de una trayectoria cerrada, que va a ser una herramienta matemática en la cual se va a basar el enunciado general de la ley de Ampère. Y hemos utilizado esta herramienta matemática para calcular la integral de línea de un campo magnético a través de una trayectoria circular en un sentido u un otro. Una trayectoria circular correspondiente a líneas de campos magnéticos producidos por conductores rectilíneos, en este caso. Y hemos visto que no se altera, esa integral de línea en un sentido u otro no se altera, siempre va a valer mu sub 0 por i y vemos que depende únicamente esa integral de línea. En estos dos casos solo depende de una constante, permeabilidad magnética, y de la intensidad de corriente que atraviesa la superficie encerrada por el círculo. Bien, en la clase siguiente vamos a utilizar una trayectoria de integración que no encierra el conductor y veremos que el resultado va a ser idéntico, va a ser mu sub 0 por i con signo positivo o negativo. Y luego daremos un paso más y generalizaremos más esto. Veremos trayectorias de integración mucho más generales y veremos que seguiremos obteniendo para esas trayectorias más generales, ya no circulares, seguiremos obteniendo el mismo resultado, que la integral de línea del campo magnético a través de esas trayectorias ya extrañísimas, que encierren o no al conductor, e independientemente de la posición del conductor respecto a esas líneas extrañas cerradas, veremos que la integral de línea a través de esas trayectorias cerradas, independientemente de la forma que tengan, esa integral de línea va a seguir dando mu sub 0 por i. Va a seguir dependiendo solo de la corriente que atraviesa al área que encierra la trayectoria cerrada.
y eso ya lo veremos con más profundidad en la siguiente lección y llegaremos a alcanzar entonces el enunciado general de la ley de Ampère, y el último paso será para qué nos sirve esta ley de Ampère, que ya os lo adelanté al principio de toda esta lección. La ley de Ampère nos va a servir para calcular de una forma mucho más simple que la ley de Biot-Savart el cálculo de campos magnéticos en puntos del espacio producidos por distribuciones de corriente muy simétricas. Pero eso lo veremos en la próxima lección. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima lección.